Mira, Tineo, es una pena, pero el gobierno tiene que emplearse a fondo para defender sus políticas públicas, fundamentalmente las que están orientadas a mejorar los servicios públicos y a combatir la pobreza. Porque es evidente que los críticos no quieren ver ningún tipo de avance en ninguno de esos campos básicos. Por eso cuando el presidente ayer intervenía y decía, en Santiago, y resaltaba que reafirmaba su voluntad para no, vencer. y de cómo el presupuesto público sacrifica buena parte de los programas de gastos y de inversión a sustentar los programas. Por ejemplo, fíjense en el proyecto de presupuesto general del Estado. Sí. Usted se encuentra ahí, más del 46% está en inversiones sociales. Va ese renglón. Usted está hablando de cada 100, más de 46 centavos. Y todavía estamos por debajo porque los organismos internacionales nos reclaman más y más. Claro. Porque están conscientes, igual que nosotros, de la pobreza. No, y recuerde que y de cómo usted necesita combatir en dos frentes, crecimiento y pobreza. O sea, en las dos cosas tiene que procurar incrementar su acción, su presencia. Sí, ahora te encuentras con una barrera, que es un elemento que nadie quiere mencionar, que es el tema de cómo tú financiar, cómo tú ampliar lo que tú tienes. Por ejemplo, lo de ayer en Santiago, agregar 34 servicios a República Digital. Oiga, la población disfruta, el disfrute de la población dice, mira un problema que me solucionan. Tiempo, dinero, es de tiempo y dinero y de certeza que voy a recibir la información adecuada y en una manera cómoda. Que ya el ordenador con el que, el móvil con el que ando, o el ordenador de la casa me permite ya, este es un medio para yo accesar a estos servicios. Y es una estructura de trabajo. Exactamente. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, eso es con inversiones. Entonces, esto debiera estarse planteando, porque así que usted hace una república desigual, cuando usted da las facilidades para que la gente accese a los servicios. Usted no sabe usted sabe lo que significaba, por ejemplo, para una persona que viene a un centro público a buscar un servicio y que cuando llegue le dice que ese día no había servicio o que tiene que ir a otro lugar porque le faltaba una información. No ahora. República Digital le va solucionando ese problema. Esto de agregar 34 servicios ayer en Santiago. Entonces, él ciertamente, yo digo lo que ha referido, que esto debiera publicitarse más. Y esta necesitaba una certificación de buena conducta. Ajá. Yo vivo en Juan Dolio, ella aquí me dijo, consígueme eso. Digo, Paulita, por eso me dice, sí, yo tengo la forma. Fue a mi casa allá. Sí, al ordenador. Se comunicó y recibió y fotocopió después el resultado de la certificación. Eso fue lo que llevó a la universidad. ¿Usted sabe lo que implicaba? ¿Se movió? ¿Usted sabe lo que implicaba eso? Tuvimos que ir. ¿Usted sabe qué implicaba eso? Que un muchacho del Licey al medio o un muchacho de Canca, la Reina, en Moca, requería un documento de ese tipo. Y él tenía que ir al lugar. ¿Dónde? A la ciudad de Moca o a la ciudad de Santiago. Si era y a la oficialía donde estaba. Lo otro es que recuerde cómo era un muchacho, una persona que nació en Guayajayuco, allá en la frontera, requería un acta de nacimiento. Tenía que ir a la Junta Municipal o a la oficialía del Estado Civil más cercana de su zona. Entonces, todo esto son cambios que está viviendo la sociedad dominicana para el disfrute de la sociedad. Y eso se sustenta con presupuesto, porque eso no se sustenta con el aire ni con el agua, no, con inversión. Que los impuestos, que cuando usted paga sus impuestos, puede estar en la seguridad que eso le va a retornar para disfrute de la sociedad. Y esto de ayer de Santiago fue muy estimulante, don Pedro, porque ¿qué le está diciendo a la gente? Que República Digital, que comenzó en la capital de la República, esto fue la cuarta etapa ya, lo de Santiago ayer. Ajá. Que República Digital sí va a ser que es una realidad. Y que es una realidad para el disfrute de la gente. Que eso no es para es para la gente. Por eso le decía cómo el ciudadano, cómo la ciudadana, lo que han tenido la oportunidad,
como esta experiencia que usted cuenta, de ver lo simple ahora, que es accesar a servicios públicos, que antes era una odisea. Sí. Pero recuerde una certificación de no delincuencia. ¿Usted se acuerda lo que era eso? Sí. Aquí tuvieron que mover el lugar que tenían en la Máximo Gómez porque eso se desbordó y ya creaba un problema en el tránsito. Tuvieron que desbordarlo. Entonces, así es que un país avanza. Que usted dice, bueno, tenemos muchas carencias. Usted diría, en educación hay que seguir haciendo cosas, en salud. Pero también se encuentra con lo que le digo, don Pedro. ¿Cómo se financia esto? Que esa es la comprensión que tiene que llegar a la sociedad. Y por eso nosotros decimos que tiene que ser un debate que la gente eche a un lado lo que son sus prejuicios y sus posiciones políticas y de grupo y posiciones también sociales, porque aquí hay gente que entiende que las cosas buenas son para una élite, que no es para la colectividad. Aquí hay de todo en la sociedad dominicana. Y yo digo que esa es parte de la riqueza dominicana, eso es la expresión de una sociedad democrática. Ahora que tú dices eso, Sí. ayer precisamente cuando conocíamos el plan maestro para enfrentar los problemas de la disposición final de las aguas tratadas, Sí. ayer el ingeniero Salcedo nos explicó que ya la estación que va a procesar las aguas tratadas de 450,000 familias. Sí, que eso incluye toda esa parte desde Guachupita hasta toda esa parte de la O sea, la ribera occidental del río Sama, del río Sama, tocando el Isabela hasta llegar a donde está la planta. Y todavía, y del otro lado también. Bien, Sí. entonces doy a la oposición y a también críticos, algunos de ellos profesionales de la ingeniería civil, decir que no se está haciendo nada y que el país está necesitado de una obra que dice tomará toda una vida, ciertamente, y muchísimo dinero. Bueno, pero diga que no se está haciendo nada. Si de las 12 plantas de tratamiento que se van a recuperar, ya hay 6 recuperadas. Sí. Ahora cuando entre la obra que se está realizando allá en la Jacobo Magluta, que es la más grande planta de tratamiento de aguas residuales de toda la región. Sí. Va a impactar más de 400,000 personas, para que tengan una idea de lo Tú viste, la van a hacer un puentecito por encima. un puente dedicado que solo para la línea. Para una línea de 48 pulgadas que va a recoger todas esas aguas sucias que usted ve que bajan, tanto de las industrias como de los barrios, por la zona de Guachupita, Goley, como tú dices. Sí. La va a entubar, la va a mandar a esa planta de tratamiento que la va a tratar en más de un tanque de eso, de lisiviación. Cuando retorne al río no será dañina para las especies. Totalmente limpia. Sí. Es más, ayer no pudimos porque no alcanzó el tiempo, era mucho con el ingeniero Salcedo. Es más, se está planteando, y nos lo había adelantado otra fuente, que parte de las aguas de la lisiviada que sale de Duquesa, ya se sabe dónde se la va a llevar para impedir que por el subsuelo vaya a parar a Río Isabela, como está haciendo ahora. Que todo el agua lisiviada, esa agua prieta, sucia, hedionda, de la basura, que acumula la basura y que se cuela por debajo, que percola y va hasta el subsuelo y que va a parar, la van a recoger, la van a entubar también y la van a llevar a una planta de tratamiento cercana al lugar donde está la planta de tratamiento de la CAS, que ya está concluida. Ayer las fílmicas mostraban que está totalmente concluida. Es más, es tan preciosa que parece una maqueta. ¿Tú viste? Sí, y como decía el ingeniero Salcedo, eso es real. Eso es real. No vaya usted a creer que es una maqueta. Sí, eso decía el ingeniero Salcedo. Pero es de tecnología bastante compleja. Cada una de esas cosas circulares que usted ve, no de los tanques, lo que está debajo, esos son procesos para cumplir la cantidad enorme de agua que se va a tratar ahí, de agua residual. ¿Qué quiere eso decir? Que existe un plan y que se está ejecutando. ¿Por qué no de un momento a otro que vamos a resolver los problemas? Y que el Gran Santo Domingo, en esta parte del Distrito Nacional, le dará solución a un problema de años, don Pedro. Bueno, porque recuerde que la denominada Cañada del Diablo comenzó chiquita. Porque
Cuando comenzó, esa zona no estaba habitada. Sí, así es. Porque se superpobló, que es uno de los lugares de mayor densidad poblacional en el Distrito Nacional. O sea, cuando usted mide la proporción de lo que es el área de influencia de la Cañada del Diablo, como la denomina la gente, Que por cierto, le da una idea. que con esta obra que se está realizando ahí en la Jacobo Magluta, yo quisiera advertir lo siguiente. Mucha gente se pregunta por qué el país reclama crédito exterior y con frecuencia cuando va a ejecutar una obra. Bueno, eso fue un crédito con el Deutsche Bank de Alemania y se ejecutó porque esos créditos no pueden estar dedicados a otra cosa que no sea para lo que se tomaron. Que están condicionados, incluso los desembolsos están condicionados a la ejecución. Están condicionados. Y está el seguimiento a la obra, eso no es como soltarlo sin ningún tipo de supervisión. Sí. De manera que esta es una expectativa, le abre unas expectativas muy buenas a la gente del Distrito Nacional, de esa parte del Distrito Nacional, porque es un problema que bueno, por ejemplo, esa cañada, en esa parte de la zona de la Sursa, hubo un momento que se consideraba un problema insoluble. Sí. Así se planteaba eso en un momento, que ahora se esté señalando en qué nivel estamos. Ciertamente que es estimulante. Ahora hay que vivir cerca de lo que han sido estas cañadas para medir el impacto, porque hay gente que no conoce eso, que no ha ido por ahí, no ha bajado, porque tú sabes que en esa parte de la cañada, ¿sabes que no puede entrar un vehículo? No. No, porque son callejones y la gente se va desplazando. Pues se hizo sin ningún control de planeación. Entonces las viviendas están muy pegadas una de otra y no dejaron espacio siquiera para callecitas transitables. Entonces, es así. Y hay gente que no conoce eso. La puya y eso por ahí, usted no puede meter un vehículo. No. Hay una vía central, sí, que por ahí entra, pero por los callejones eso no entra un vehículo. Y cuando vienen los tiempos de lluvias, ya usted conoce la historia, que una familia desapareció, que murieron varios miembros de una familia, o que un grupo fue sepultado por un alud. Estas son de las historias que nosotros tenemos de todo este momento que han vivido los residentes. La planta esa que estamos mencionando de tratamiento de aguas negras, que le llaman la Sursa, esa planta va a tratar 1.2 metros cúbicos de aguas residuales diario. Eso que van a retornar al río, porque de una vez tratado vuelven y no van a ser dañinos. Contará con filtros percoladores, con una línea de tratamiento de lodo mediante digestión anaeróbica, y impactará a los sectores de la Agustina, la Agustinita también, Ensanche La Fe, los Jardines del Norte, La Sursa, Barrio Capotillo y Las Cañitas, entre otros, mientras que en Santo Domingo Norte, o sea, cruzando pero usted ve del otro lado del río. Ha dado en todos lugares, mire, para que la gente, los que viven ahí, lo conocen también. El límite de la Agustinita lo incluye, pero también usted ha visto la cañada histórica que viene, cruza los jardines, sigue por el INTEC y se interna en el Botánico. ¿La conoce? Sí. Ese es uno de los que te encarga. Después que tú cruzas el río. Sí, entonces, oye lo que beneficia. A los guaricanos, a Villamella y Sabana Perdida, eso llega hasta allá, los efectos de eso. Mire, es una obra extraordinaria. Y es bueno que la gente que pasa por la Jacobo Magluta haga una paradita y vea lo que es eso. Una obra monumental. Que, por cierto, muchas veces uno se pregunta, ¿dónde están las obras prácticas, visibles, que realizan determinados funcionarios, que usted lo ve bastante en el medio? Bueno, ahí tiene usted una prueba. Esa gente de la casa hacen cosas. Claro. Ayer, por ejemplo, pasaba yo por Arroyo Hondo II. Yo soy fundador prácticamente de Arroyo Hondo II, ya me mudé. Pero tú sabes que por el Parque Botánico pasa
un arroyuelo, que ese realmente se ha convertido en una cañada con el tiempo. Antes era un arroyo de agua bastante limpia, pero a ese arroyuelo han ido a depositar residuos muchos residentes, desde el Mirador. Lo convirtieron en una cloaca abierta. Sí, una cloaca abierta. El Mirador que está ahí frente a Teleantilla, todo eso, ahí es que lanzan. Bueno, esa agua, no ya decompuesta, cruzaba por el mismo medio del Botánico, tanto que usted ya le creaba problemas para poder transitar por ahí, por los malos olores. Y deposita en una cañada que tan pronto sale, cruza hasta Arroyo Hondo Segundo y entra al centro mismo del Arroyo Hondo Viejo, que ya está urbanizado. Óyeme, y deposita en el río Isabel, allá abajo. Pero totalmente descompuesto. Ya yo vi ayer que ahí en el Parque Botánico intervinieron y van a someter a control como parte de estos trabajos que está mencionando. O sea, que esto abierto... Pues ya yo lo vi físicamente. Sí. Que eso abierto dejará de ser abierto. Sí. En consecuencia, no va a afectar la vida de ya los se van a entubar esas aguas. Estamos diciendo que cosas que uno las ha estado viviendo por décadas, como que parecían, como tú dices, que nunca iban a ser resueltas. Y ahora eso hay que celebrarlo. Eso hay que celebrarlo. Porque te muestra que se le va al Gran Santo Domingo, se le va a solucionar un problema. Y reclamar incluso que se cumpla el programa, porque es un programa de 40 años. 40 años. Lo que hay que augurar que sea sostenido, que no cambie con la administración de un gobierno. Exacto. Que se asuma como un asunto del Estado, con esa visión. Que esa no se puede detener. Que esa parece ser la visión que tuvo el arquitecto Bontás cuando mencionó la necesidad de Madrigal en su versión reciente, ya corregida. Sí, claro, tendrán que hacer las otras administraciones. No tiene que ser para el 2020. Claro. Y ver como no tiene que ser para el 2020, porque no aparece en el presupuesto, por ejemplo, es la ampliación del metro hacia los Alcarrizos. O sea, está dentro de la línea de ejecución del gobierno. A los Alcarrizos o a San Luis, porque tiene dos opciones. Quizás extender la línea 2 o la línea 1 hacia el oeste. En la línea 1 hacia el oeste, una hacia el este. Pero eso figura entre los planes del gobierno, importando quién ejecute o no la obra. Lo que pasa es que todo el presupuesto público no alcanza para afrontar, mucho menos con el nivel de participación que tiene el gobierno de las riquezas que genera la nación, apenas un 14%. No alcanza para hacer todas las inversiones. Lo interesante, don Pedro, es que la administración presente, lo que está el trazado se va a ejecutar, porque aquí hay que resaltar el apoyo del presidente de la República. Porque sin el apoyo del presidente de la República, en el país no fuera posible que esto se pudiera hacer. Vamos a hacer un alto, vamos a ver si llega don Julio para darle los últimos 30 minutos a don Julio. Vamos a cumplir con algunos compromisos y regresamos. Bueno, como todos los miércoles, Diario de Cuatro se alimenta y se prestigia con la presencia del economista, diplomático, consultor, don Julio Ortega Tous. Buenos días, don Julio. Hay dos cosas rápidamente que queríamos plantearle. Usted coge el orden del... Buen día, Julio. Bienvenido. El orden de respuesta. Uno es ese informe que dio el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, que revise el crecimiento para América Latina a la baja y República Dominicana. Sin embargo, espérate, los medios locales no advirtieron algo de ese informe, y es que ellos no revisan nada. No. La posición dominicana eso parece era cuando había relevada. Editores económicos. No, Julio, te lo revisan. Pedro Batista. No, pero te lo revisan, Julio. Te lo revisan. Revisado. Es gente que sabe mucho, Julio. ¿Conoce al editor económico Pedro Batista? Sí. Pedro Batista era el editor económico del Listín Diario. Del Listín Diario. Yo hacía 12 páginas y 14 yo. Y la titulaba, y la principal noticia
la sustentaba yo también diariamente, porque si contaba Oye. con don Rafael estaba al acecho de que los reporteros que estaban a mi cargo salieran a la calle y le preguntaba, ¿qué tú tienes? Antes de llegar donde Julio. mí, porque se la quitaba y la usaba en primera y me la quitaba. Julio, Pero todavía no importa. estaba Julio, el- hay dos asuntos, rápido, no, Sí. no podemos consumir El más informe del tiempo. fondo y Brasil. Y los resultados de las elecciones de Brasil. Bueno, de la primera vuelta. ¿Cuál tú quieres de los dos comenzar? Yo creo que lo de el informe del fondo, yo no te voy a decir que es rutinario, es una buena noticia, pero yo creo que por su gravedad y la dimensión, no solo latinoamericana, sino mundial, que tiene Brasil y la crisis social, económica y ya hoy política muy profunda que tiene Brasil. Yo creo que debemos dedicar la mayor parte de esto a la situación que se ha creado con esta oleada, no voy a decir conservadora, porque hay países donde ha habido oleadas conservadoras, como el caso de Donald Trump en los Estados Unidos. Pero Donald Trump nunca ha planteado transformar el sistema político norteamericano, la justicia de los Estados Unidos, los balances de poder, el papel del Congreso, en un nuevo arreglo institucional totalmente distinto, que niegue los fundamentos democráticos de esa sociedad. Tú puedes estar en desacuerdo con su política comercial, con sus ideas, etcétera, etcétera, pero el caso de Jair Bolsonaro es un caso solo comparable, a mi entender, con los movimientos neofascistas que hay en Europa, como el de la Liga en Italia, el Frente Nacional en Francia. 5 estrellas No, 5 estrellas es otra cosa. 5 estrellas es en Italia. Ellos dicen que son post-ideológicos y que se alían con cualquiera por ejercer el poder. Pero es la Liga, Pero canta la Liga Norte, racista, abiertamente. Ahí está. Entonces, yo desde ese momento he estado en contacto con amigos en Brasil, con amigos en Europa, aquí, y he intercambiado algunas reflexiones, he leído en Argentina. Hay un periódico argentino que se llama Página 12, no sé si ustedes lo que la conocen. Sí, página 12. Es un excelente medio, muy progresista en sus posiciones. Y hay un artículo, yo creo que yo se lo mandé a ustedes, que se llama Le prestamos poca atención, de Pablo Gentili, que yo quisiera por lo menos leer una frasecita. Dice, ocurre que Bolsonaro no es la causa de una democracia que agoniza, sino su consecuencia. Cuando se siembra la desconfianza, el miedo, el odio, el desprecio hacia la institucionalidad democrática, oye, no es solo en Brasil, por más fragilidades y defectos que ella posea, lo que se construye son las bases éticas y políticas de regímenes totalitarios y despóticos. El titular del periódico O Globo, al día siguiente del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura militar que asoló Brasil por más de 2 décadas, fue "Resurge la democracia". Sí. Medios de comunicación y empresarios golpistas, políticos y jueces golpistas, militares e iglesias pentecostales golpistas, se vuelven más fuertes y convincentes cuando la sociedad se despolitiza, cuando la narrativa democrática se torna sospechosa y la sociedad se hace indiferente a una barbarie que se tribaliza. Bolsonaro fue un militar mediocre, solo llegó a capitán en toda su carrera, retirado al alcanzar el grado de capitán. Hace 25 años ejerce también un mediocre mandato como diputado. Solo ha sometido 2 proyectos de ley en esos 25 años. Muchos, dentro y fuera de Brasil, lo conocieron cuando votó a favor de la destitución de Dilma Rousseff y le dedicó el voto a la memoria del coronel Carlos Alberto Brillante Ustra, que le había torturado cuando ella tenía 19 años. Ya, no tiene que decir más nada. Es decir,
¿Qué ha sucedido en Brasil que casi 40 millones de electores, de 150, le han dado masivamente, con un 46%, el voto a este animal prehistórico? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué los valores de la democracia, de la igualdad, de las libertades racistas? Sí. Racista. Yo vi unas declaraciones de él diciendo que ¿para qué sirven los negros? Deberían desaparecer, ni reproducirse. Es decir, cuando una sociedad se empecina en odiar, y en este caso odiar al PT y sus medios de comunicación, señores, recordemos lo que pasa aquí. Aquí todos los males son producto de un partido. Según todos esos medios de comunicación y todos estos hacedores de opinión, el problema es un partido. Lo escogen como un objetivo y todo el mundo apuntará. Entonces, cualquier aventurero que venga y plantee terminar con ese sistema. Con ese partido. Con ese sistema Sí. que ha dado como resultado a ese partido. En el caso de Brasil, el PT, aquí el PLD, en un país, en Argentina, los peronistas. Tiene entonces el oído de una gran parte de la población. Porque el antipartidismo antidemocrático que hay en Brasil, antipetismo, es el mismo antipeledeísmo que hay aquí. Sí, hombre. Vaya y conste que yo con esto ni soy miembro del PLD, ni estoy justificando las tropelías y barbaridades que se hayan cometido desde el poder. Pero hay que ver las cosas en su conjunto, en el proceso histórico. Y entonces, una cosa fundamental que son las libertades democráticas, la igualdad, el rechazo a políticas de discriminación, ya sea por condición sexual, por condición racial, por origen, la que sea, debe ser parte de esos valores de la democracia. Incluso son parte. Y el fracaso de esa democracia, entre comillas, es lo que ha dado que el sistema de partidos en Brasil colapsó, porque todo el mundo habla de que el PT sacó un 29 y va a la segunda vuelta, y el otro 46. Casi se va en primera vuelta. Pero el partido tradicional, que es el PSDB, el de Fernando Henrique Cardoso, que llevaba como candidato a Gerardo Alckmin, sacó un 4,5%. Y se dice que una transferencia importante de votos históricos de ese partido fueron a parar a la ultraderecha. Pero evidentemente, los que eran votantes de la derecha tradicional abandonaron a la derecha tradicional. Óyeme, Fernando Henrique Eso fue un Cardoso, esfuerzo enorme de la derecha Fernando por Henrique desplazar Cardoso, al PLD. Fernando El Henrique caso Cardoso, el Cardoso, icónico presidente brasileño de ese partido, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que es un partido de derecha, que hoy declara que va a apoyar a Bolsonaro. No. No, perdón. a Haddad, A Haddad. que hay que parar el fenómeno. Yo creo muy difícil, mi opinión, ojalá me equivoque, pero parar a Bolsonaro va a ser casi no es matemáticamente imposible, pero es muy difícil. Está levantada la ultraderecha. Muy, muy difícil, porque no es solamente un problema de matemática electoral, como dijo Balaguer aquí en el 96. La matemática. Que las matemáticas matemáticas no no se fallan. equivocan, Sí. el triunfo está asegurado. No es igual. No es igual. A pesar de que Bolsonaro sacó la más alta votación, pero tiene la más alta tasa de rechazo, de 47%. 47% Sí, de o sea que rechazo. el techo es muy limitado. Y hubo una abstención que en Brasil es muy alta, de 20 millones de electores, 30 millones de electores, 29 millones de electores. Lo de Brasil todo es muy grande. Pero tú dices Entonces, que el mecanismo de análisis que habla de la matemática aquí
no son No, exactos. porque es más allá. El problema que ha pasado en Brasil, que la gente no lo percibió hasta que se presentó, ninguno de los analistas, es que ya no era una confrontación entre el sistema con el PT, porque el antipetismo radical metió en la cárcel sin prueba a Lula, no lo dejan hablar, no lo dejan votar, no lo dejan dar declaraciones. Desplazaron a Dilma con un argumento baladí. Le dieron un golpe institucional a Dilma Un golpe. en contra de la Constitución y en contra de todos los procedimientos. Y no habrá llegado a su tope ya con esa votación que fue como un esfuerzo supremo Mira, por salir del petismo en primera vuelta y no volver a hablar de eso. Eso pasó. Es decir, el que se vendió la idea de que Bolsonaro podía, en los últimos días, podía irse en primera vuelta, y para salir de eso, todo el que decía, bueno, yo voy a votar por Alckmin, voy a votar por... Que estaba muy débil las encuestas, estaba como un 12, un 15, sacó un 4,5. Volteó su voto. Hubo dos elementos. Es decir, Bolsonaro, hasta muy avanzada la campaña, tenía un 3 o un 4%. La puñalada lo impulsó. Lo impulsó el apuñalamiento que entonces la campaña electoral era de una cama que la hacía. En un hospital. Sí. Y le dio relevancia. Y los medios de comunicación tradicionales como la Red o Globo están abiertamente apoyándolo. Sí. Porque el problema para ellos es no preservar la democracia, sino que... Oye, ve la barbarie contra la civilización, Así mismo lo es. que están confrontados. Así mismo es. Así mismo es. Por eso yo entiendo ahora que Fernando Enrique Cardoso, un opositor radical al PT, Toma conciencia. no dice que va a votar por él. Que hay que votar Pero contra por Haddad. Ahí te hago una pregunta, Julio. Por Haddad. El impacto de una figura como Cardoso que entre, que para los brasileños les recuerda buenos momentos, porque fue una opción democrática, sí, exitosa. pero bueno, es que Sí. yo no sé. Es que eso es como dicen, con un toquecito por primera se va el hombre. Es que fue demasiado. Es decir, yo lo único que yo recuerdo parecido, pero en un contexto distinto, es los resultados de la primera vuelta del 96 aquí. Pellagón me sacó 47, no 46 como este, y no pudo ganar. Pero tenían, es decir, Fernández había sacado 39. 38, Sí. Casi Sí, 39. casi estaban- 39. Casi cuando redondearon 39. 39. Es decir, que la Había una diferencia era diferencia. amplia, pero había 15% que había sacado Peinado, que eran votos reformistas. Y fue la famosa frase de Balaguer de si las matemáticas no se equivocan. Y en efecto, en el caso de Brasil, las matemáticas se equivocaron. Ninguna encuesta preveía hubo más de esfuerzo. un 28, un 30% a Y porque hubo un Bolsonaro. esfuerzo de última hora, por eso improvisado, De la gente. de la gente. De la gente, Lo no tomó fue la de gente, los medios. decisión de la gente. Entonces, ese odio y esa franja antipetista radical que existe en la Vamos a ver qué sociedad pasa el brasileña. 28. Está bien, mira, no se nos debe acabar el tiempo sin analizar un asunto importantísimo. Pero es muy grave esto. Sí, eso es muy grave. Es muy grave y Y hay tendrá que estar atento. repercusiones en toda Latinoamérica. Puede repercutir en toda Latinoamérica, es verdad, de manera negativa y un retroceso enorme. Pero mira, el Fondo Monetario dijo que América Latina va a decrecer contrario, pero va a decrecer de las expectativas de crecimiento un poquito alto, Sí, es que tenía 1.3, ahora 1.2. 1.2, Un 0.1, una décima. 1.2. una décima. Es una revisión a la baja. La situación de Brasil económica se complica. Las perspectivas de crecimiento de México también son revisadas a la baja. Estamos hablando, porque todo esto es Las ponderado. principales economías, sí. Es decir, cuando se Todo hace esto es un ponderado, promedio sí. de la región, no es sumar todos los países y dividirlo entre la cantidad de países. Es el promedio ponderado, porque nosotros se revisa, pero al alza a un 6.4 y es evidentemente la economía que más crecería en la región. Pero el peso relativo de la República Dominicana, nosotros somos como la 9ª economía, algo así. Octava ya. Sí, la Claro. octava ya.
el peso relativo es reducido. Cuando tú tomas Brasil, México, Argentina, Chile. esos tres, no, ya, párate ahí, esos tres. Para de contar. Brasil, Argentina, México y Argentina. Ahí tú tienes el 90% del PIB de la región. Óyeme, recientemente, haciendo un ejercicio, yo busqué el PIB del estado de Sao Paulo, que es 1/3 del PIB de Brasil. 1/3 del PIB de Brasil, donde está la gran industria brasileña. El PIB del estado de Sao Paulo es más grande que el PIB de Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador juntos. Sí, así es. Julio, ¿y por qué a nosotros todavía se nos da una calificación de BB? Eso yo lo escribí, tú lo viste. Sí. Es decir, esta calificadora de riesgo y asignadora de rating son absurdas y se llevan mucho de presión. Son personas, son gente, seres humanos que hacen esas calificaciones y no están basadas en un método objetivo. Es decir, el hecho de que nosotros estemos en W menos es incomprensible cuando tú tienes un país como Colombia, que es triple B. Ya eso es. Y Perú, casi triple B más. Óyeme, ya. Grado de inversión. Grado de inversión, Perú. Sí. Entonces, México, con la situación tan delicada que tiene México, sigue siendo triple B más. Ay. Entonces, nosotros. Estamos a 2 escalones de ahí. Bueno, nosotros que nos quiten el B, el menos. Sí. Nos dejen el W y después tendríamos W más y después triple B, que ya es grado de inversión. Pero esos son programas que yo me recuerdo que en Chile el gobierno, creo que fue el primer gobierno de Piñera, el actual presidente, se propuso llevar a Chile al grado A, que lo tiene, el único que tiene una A. Son 3 las máximas. En la región, lo tiene. El único A en América Latina en rating es Chile. Y fue una unidad de trabajo entre el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, que solo trabajaban con ese tema. Entonces, eso se puede hacer. Porque eso, en el mundo de los mercados internacionales, ayuda mucho a atraer inversión. Claro. Que atrae inversión. Entonces, yo creo que es injusto el triple B menos ese para la República Dominicana. El W. Para República W menos. Si debiera, si fue, es más, si fuera lo único más, que si tuviera el más. el único elemento, porque antes decía las reservas son muy frágiles, sí, ya eso está fuera. Sí. El único elemento que todavía tiene algún peso relativo es la debilidad fiscal. La debilidad fiscal que ha ido mejorando un poquito con la mejora administrativa, pero 15,5%, 16% de presión fiscal no es suficiente. Que la proyección para el año 2019 del gobierno es 16. Llevar la presión fiscal a 16 con una serie de medidas que están ahí. Esa es la que aparece ya en el presupuesto de él. Exacto. Bueno, Julio, se nos agotó el tiempo, pero qué bueno que estuviera con nosotros hoy pulsar, para poder proyectar lo que pasó en Brasil y ojalá que la barbarie sea derrotada el 28. Ojalá. Muchas gracias. Y a ustedes también. Regresamos mañana.